hola, ¿cómo están, chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Y pues sean bienvenidos a este su mundo por descubrir cómo lo es Ark. Y pues el día de hoy, ¿qué estamos haciendo acá? Me preguntarán. Pues vamos a robarle miel a las abejas. Pero bueno, suena muy feo, así es que vamos a tomar prestada la miel de las abejas. Y miren, tengo un megaterio aquí enfrente que me lo acabo de encontrar. Y es de muy buen nivel. Pues ya saben que yo estoy en dificultad media. Entonces, pues para mí es de muy alto nivel. Porque de esos niveles creo que son los máximos que pueden salir pues de nivel salvaje. Entonces he estado, para que no se les hiciera muy largo el video, pues he estado construyendo esto hasta el panal. Ustedes lo pudieran hacer un cimiento de estos un poquito más atrás, con unas paredes así para arriba para poder colocar las escaleras, y pues un techo arriba para que se puedan parar, porque como nosotros lo vamos a hacer sin oso y también sin haber tameado la abeja, entonces solo vamos a venir aquí, nos ponemos listos para correr, porque las abejas le dan a uno torpor y también lentitud. Entonces si no, se me adelantó la antorcha. Me adelantó la antorcha. Vamos a revisar primero de que no haya ningún enemigo cerca, o sea, que no haya enemigos, porque si hay enemigos te pueden matar tu dino que hayas dejado. Pero antes de la miel, para hacer dos pájaros de un tiro, nos vamos a llevar al megaterio a la misma trampa que hicimos para el tila. No sé si se acuerdan, para los que vieron el video pues lo sabrán, de que hicimos una trampa para atrapar al tila, que nos costó. Muy recomendado ese video. Acá en el canal está, y en la lista de reproducción que dejaré aquí en la descripción también estará. Espérense que no me acuerdo muy bien para dónde estaba, pero me acuerdo que es ahí, por ahí. Quiero ver. Aquí está el megaterio, así es que me lo sigo llevando. Le vamos a golpear un poquito. No pasa nada porque no lo estamos tameando ahorita, así que no nos baja la efectividad, yo creo, ahorita. Nos lo vamos a llevar. Que venga. No lo veo. ¿Qué se hizo? Pues Lule me anda siguiendo una de esas que aparecen en el pronto. Ahí viene, ahí viene. Uy, casi me atrapa. Párate, calmado. Lo vamos a llevar cuidadosamente. Miren, ese bufo nos va a servir muchísimo. Estas pinches cosas me están pegando. Ya se le pasó. Ya no me agarró el agro. Uy, ay, ya, sí lo tiene. Nos vamos a ir por acá. Creo que por acá estaba la subida, ya no recuerdo muy bien, porque desde más alto pues se ve diferente y bajo se ve de otra forma. Entonces creo que es por creo que me pasé. Vamos a ver, por acá hay que llevarlo por acá, lo más pegado al suelo que se pueda. O si ustedes lo quieren hacer corriendo, adelante, pero el megaterio a 4 patas es muy rápido. Entonces pues lo tenemos ya encerrado. Es que voy a pillar por acá. Voy a ver que no haya ningún dino salvaje por aquí que sea enemigo de nosotros. Creo que no hay hasta el momento. Estoy esperando a ver si vienen, porque hay unos dinos que no se ven a simple vista, pero cuando uno acuerda vienen y aparecen y te matan y te dejan sin nada. Entonces lo vamos a empezar a dormir. Vamos a ver.
Disculpen. Se lo esquivó. Disculpen si se me buguea o se me traba, pero es problema del juego ya de que... Y también del teléfono porque pues ya es un S21 Ultra, entonces pues este juego ya le cuesta un poquito pues correrlo, pero decentemente, está bastante decente. Vamos a ir viendo cuánta vida tiene. Quiero ir despacio para no pasarme de dardos porque eso le baja la efectividad del tameo, entonces, y es uno de los mejores megaterios que podemos encontrar, entonces, y creo que es macho. Le tenemos que conseguir una hembra de buen nivel para luego poder criar. Como ya vieron en el capítulo anterior, estuve intentando criar y pues ya vi que tengo que hacer obligatoriamente una como en el ARK anterior, como en el ARK Mobile normal, de que teníamos que hacerles como una casita para que se puedan aparear allá adentro, porque si no lo hacemos, al momento de habilitar la deambulación se van a regar y nunca van a aparear. Entonces vamos a hacer esa cosita también. Creo que en el próximo episodio la haré para poder ya criar y así ya poder tener dinos un poquito más tochos y pues ir consiguiendo las parejas. Ya cayó, vamos a ver. Vamos, ahora sí chicos, le voy a dejar los narcóticos dentro. Le voy a dejar los narcóticos dentro por si acaso, por si se quisiera llegar a despertar. Aunque yo creo que me da tiempo, porque el megaterio se tamea mejor y le gusta mucho la miel. Entonces vamos a ir a por miel para tamearlo. Por eso dejé ya hecho la estructura para llegar al panal, porque así ya no les hago perder el tiempo así construyendo ese. No tiene ciencia un cimiento, sea de piedra o de madera, luego unas paredes, le ponen escaleras hasta llegar al panal y un techo para que puedan pararse cuando termine la escalera. Luego pues, y como pueden ver, aquí también tenemos ya en nuestra basecita en la secuoya, que no la he arreglado nada porque he estado con 1000 cosas. Ya empezó la universidad y otras cuestiones, entonces vamos a robarles la miel. Espérense que no me acuerdo dónde es. Es acá. Vamos a robarles la miel a las abejas. Bueno, no, robar no. Le vamos a tomar prestada la miel. No es robada, es prestada. Aunque nunca la vamos a devolver, pero es prestada. Esto es como cuando nosotros le prestamos, no sé si les ha pasado que en el colegio o en la escuela, en el instituto o en la universidad, ustedes prestan un lapicero o un borrador o una sacapunta o lo que sea y les dicen que se las den prestada. Espérenme que estoy viendo a ver si no hay ningún dino malo. Vamos aquí no me da, pero salto y ya puedo abrirlo. Es hora. Recolectar miel. Nos tiramos. Corre, corre, corre. Yo sé que puedes. Mira, en un segundo nos bajaron casi media vida. Por eso les digo de que si es posible, pueden tamear la abeja, pero yo siento que sale más rentable pues robársela. Bueno, tomarla prestada. Tomarla prestada porque si ahorran el tiempo que van a andar siguiendo a la abeja con las flores raras que tienen que irle dando. Tienen que hacerse un traje completo que sea de esas de camuflaje, porque si no, nunca se va a dejar la abeja.
También se tendrían que hacer unos repelentes de insectos para tomárselos para cuando estén cerca de ella, porque les puede tirar abejitas y van a morir. Entonces, o tu dino está en neutral y la va a atacar y la va a matar, porque la abeja reina tiene muy poquita vida. Y además de eso tienes que convertirla en panal. Después tienes que tener flores raras dentro para que te esté dando miel. Yo siento que en todo ese proceso le puedes robar 5 en cada abeja, cada media horita a las abejas. No tienes que preocuparte por ponerle flores raras ni por andarla tameando. Que si quieres 2 panales tienes que tamear a 2 abejas. Bueno, si tienes mucho tiempo y te gustaría tener en la casa las abejas, pues, o los panales para que te estén dando miel pasiva ahí, está muy bien. No le digo que no lo haga. Miren, con uno cuánto subió, miren. Es que la miel es muy efectiva para todos los dinos y pues por eso se la estamos tomando prestada. Como les digo, como cuando prestan útiles en la escuela y ya nunca te los devuelven, que ya después le preguntas y el que te presté y ya nunca, y ellos ni saben de qué les estás hablando, pero tú sabes que se lo prestaste, pero ellos no saben que ellos lo tomaron, o sí saben, pero no te lo quieren devolver, o se les perdió a ellos y por zafarse dicen que no se acuerdan. Entonces terminas en una encrucijada ahí. Bueno, para mientras vamos a dar una vuelta aquí. Vamos a ver. También les quería comentar. Ya saben por qué ando esta tijerita aquí. Esta tijerita la ando porque mientras yo estaba farmeando, porque el farmeo siempre lo hago fuera de cámara para que no se les haga pesado. O si quieren un capítulo de farmeo, pues déjenmelo acá en los comentarios. Mientras estaba farmeando, encontré una ovis o una oveja. Entonces tuve que rescatarla lo más pronto posible, porque justo cuando yo iba pasando, venía todo el mapa detrás de ella, literalmente, o de él, no me acuerdo, creo que es macho. Venía todo el mapa detrás de él. Entonces no me dio tiempo a grabar ni nada, porque solo la tomé, o sea, como la vi que venía corriendo, que todos la andaban siguiendo, como la vi que andaba corriendo, la tomé y me la llevé. Entonces la tengo en la casa. También por eso vine a traer miel, para que no desapareciera la también. Hice pastel de vegetales, que es lo que come la odis. Se me ha olvidado la chatina, el caracol que da el cemento que vamos a tener que tamear. Entonces voy a llevar miel. En esta farmacia que haga voy a estar llevando miel para hacer más, ya con nuestro huerto, y eso ya podemos hacer bastantes pasteles. Y luego en próximos episodios voy a estar también chatinas, porque vamos a utilizar mucho cemento. Entonces las chatinas nos van a venir como anillo al dedo. Estamos matando a este bronco. No, vamos a matarlo. Bueno, este no es bronco, creo, sí. No le he visto el nombre. Vamos a ver. Muerto. Vamos a ver. Nos dejó una bolsita. Como les estoy diciendo, hay que ir bullando las bolsitas, porque nos dejan estos huesos. Estos huesos nos van a servir, porque cuando vayamos a por los bosses, con estos huesos podemos invocar a los bosses más fuertes. Entonces si pueden, vayan tomándolos. Todos esos trofeos vayan tomándolos y guárdenlos en su casa, para que cuando quieran hacer los bosses ya los tengan. Nosotros siempre aprovechando el tiempo al máximo y siempre pues activos. Vamos a ir a ver si ya está tameándose el megaterio.
Es primera vez que yo tamé un megaterio. En el otro arc nunca tamé porque no me llamaba la atención, pero es muy bueno. Creo que con uno más o dos más, yo creo. Ya se con uno más se tamea. Justo vinimos cuando miren, y todavía me va a sobrar uno. Todavía me va a sobrar uno de miel. Ya se lo vamos a quitar después porque no vaya a ser que se lo coma de por gusto, y la miel cuesta conseguirla porque hay que estarles tomando prestada a las abejas, así que tienes que esperar una media horita, creo que son no, 15 minutos, no me acuerdo, algo así, para que se vuelva a recargar el panal. O si tienes varios panales ya identificados, puedes hacer esa misma estructura en todos, o si encuentras un panal cerca del suelo, te sacaste la lotería porque no vas a tener que hacer no vas a tener que hacer ninguno de esas estructuras, solo tomar la miel y correr como si no hubiera un mañana. Aunque si no tienes subida la velocidad, no te lo recomendaría mucho porque las abejas son muy rápidas y te van a ralentizar muchísimo. Entonces, si no tienes subida la velocidad, lo mejor que puedes hacer sería esto de tamear un oso. Tamear un oso. Con el oso no te bajan y el oso es inmune a las abejas. Entonces, porque las abejas te pueden bajar de tu montura. Entonces el oso tiene esa habilidad de que no te bajes de la montura. Entonces pues puedes escapar ligero. Por eso les estoy diciendo y les doy estos tips por si quieren tener pasteles o quieren tamear con miel. También sirve para muchas otras cosas, como para traer a dinos que quieres tamear o así. También lo puedes hacer con la miel, porque la miel le gusta a todas las criaturas de Ark, les gusta la miel. Entonces hasta puedes hacer aterrizar a un quetzal si tú quieres con miel. Entonces es uno de los alimentos más cotizados por todos aquí en Ark. Pues entonces vamos a esperar que se tamee. Creo que ya casi. Esta cosa me colma la paciencia, que no puedo subirme por aquí. Sí. Es macho. Tenemos uno de los megaterios más fuertes del mundo porque uy. justo le puse el catalejo. Vamos a ver qué nombre le ponemos. No sé qué nombre ponerle. Le vamos a quitar esto. Lo vamos a meter acá. Yo creo que lo voy a dejar como megaterio. O si ustedes quieren que les ponga algún nombre, pues déjenmelo acá en los comentarios. Ya lo tenemos en la CrewPod. Vamos a irnos por acá. Vamos a meter esto aquí al Argentavis y nos vamos. Ya tenemos lo que andábamos buscando, chicos, y pues vamos a venir por acá porque quiero ver si puedo hacer otra vez lo de la miel, porque nos podemos llevar más miel para casa para hacer más pasteles, y esos pasteles los vamos a ocupar en próximos episodios para poder ir a tamear las achatinas. Entonces nos convendría llevar bastante miel ya que vinimos hasta acá. Otra cosa que podría hacer sería si ustedes quieren, también pónganle un marcador al panal de abejas para que no lo pierdan, porque a mí se me pierde en este bosque que es casi todo igual. Entonces pongan un marcador y pues así ya van a saber dónde está su panal para que vayan a recolectar miel todas las veces que quieran. Vamos a ver. Pues como les digo, vamos a hacer más pasteles. También una cosa que podría hacer es hacer en esta base de la secuoya
una olla y un refrigerador para poder... todavía faltan 4 minutos. Como les digo, tiene un cooldown para que no puedas tomar muy rápido miel. Entonces puedo hacer eso para poder pues hacer los pasteles acá y no tener que llevar la miel hasta allá a casa. Pero chicos, váyanme dejando sus comentarios aquí en la cajita de comentarios y pues denle like, suscríbanse si aún no lo han hecho. Y pues espero las estén pasando bien, porque ya llevamos... Ustedes estarán viendo este video creo que a finales de febrero, entonces ya tendríamos casi 2 meses de entrar a la escuela, los que estamos estudiando, los que estamos yendo a la universidad y todo eso. Y los que están trabajando, pues también mucha suerte en el trabajo. Pues nosotros estamos... Ahí se me atoró. Estamos aquí esperando a que pase el tiempo, porque necesitamos la miel. Entonces estoy esperando acá para que pues se recargue lo de la miel. Mientras tanto, yo creo iré aquí a la base para recolectar la savia, porque como si no han visto los capítulos anteriores, también ya tenemos un grifo de savia aquí en el árbol. Aquí está, tenemos el grifo de savia, que esto les va a dar savia, y esta savia se utiliza también para hacer el pastel y también para hacer otras recetas. Entonces les aconsejo mucho que pongan un grifo, o si van a hacer muchas cosas con ella, pues poner 2 o 3. Si están en una tribu en multijugador, pues les va a servir. Igual la miel. En multijugador sí les aconsejaría que se pudieran tamear una abeja, porque no saben si otros van a llegar a recolectar la miel de su panal. Entonces tendrían que esperar el cooldown, y si llega otro se la van a llevar y todo eso. Entonces pues sí les aconsejaría, sería mejor que la tamearan para que la tengan en su casa, pues, y ya se olvidan de eso. Por eso les recomendaría eso. Pero de ahí, en un solo jugador se encuentran 2 panales, aunque sea uno en el suelo, que esté cerca del suelo, hacen esta estructura, o si está cerca del suelo solo toman la miel, así como voy a hacer ahorita. ¿Cuánto falta? Falta 1 minuto. Hay que esperar 1 minuto. Vamos a ver. También, como saben, ya tenemos lana, porque tenemos esa oveja. Entonces la lana nos sirve como la piel esta para hacer la armadura de nieve, la caliente. Entonces tenemos lana infinita prácticamente, y con esa lana ya nos ahorramos el tiempo bastante. Poco a poco todo va tomando forma, y yo te estoy viendo. No le has dado like, ni te has suscrito. Es broma. Pero sí, chicos, les invito a que se suscriban, le den like, pues es gratis. Entonces, y me ayudan a mí a saber que están apoyando la serie, que la están viendo, que es lo importante, y que se están divirtiendo. Y así pues ya podría como les digo, ya seguir con la serie. Y pues a mí me está gustando la serie, pues yo soy un fanático de los juegos así de supervivencia y de hacer tantas cosas y de todo esto. Entonces pues me sirve, y ustedes se divierten y yo pues me divierto, y también estoy haciendo lo que me gusta. Entonces nos vemos, chicos, en el próximo video. Espero les haya gustado, espero se hayan divertido, y pues espero les hayan servido mis consejos ahí de que les he brindado.
Esta noche yo creo que la pasaré acá, ojalá no se me pudra la